que realizamos para poder determinar cuál sería o cuál es toda esta planeación previa que se debe de hacer para el portafolio. Además de la tabla, yo les pedí que si pudieran revisar dos materiales específicos, uno de la carpeta del qué, cómo y por qué, y el otro material sobre el diseño tecnopedagógico. No sé si alguien tenga algún comentario para que demos seguimiento a la planeación, algún comentario o algún aporte sobre estos documentos, si tuvieron oportunidad de revisarlos y si tuvieran alguna duda en particular sobre este documento. Si alguien nos quisiera comentar, por favor. ¿No? Yo, doctora. En el documento del tecnopedagógico de Díaz Barriga me pareció muy interesante, ya que ahí nos muestra una tabla en donde nos da a conocer lo que sería la entrada, los aprendizajes, las preguntas clave y cómo tienen que ir estos relacionados, ¿no? Cómo tienen esta relación para que nos lleven al tipo de evidencias, ¿sí? Sí, sí, sí. También pude explorar algunos documentos de los portafolios de las alumnas, me parecieron muy interesantes y muy completos. Cada portafolio es muy particular, ¿no? Desde el punto de vista cómo ellas van redactando, cómo van recabando esa información. Me pareció muy interesante la lectura y ya en la última parte donde nos habla Gibson y Barres sobre las 3 metáforas del espejo, del mapa y del soneto. Ok. Sí, muchas gracias, maestra Zuli. ¿Alguien más sobre estos documentos? Bueno, para no demorarnos más, en términos generales y por el tema que tenemos, me interesaba mucho que revisaran el documento del diseño tecnopedagógico, porque, como bien comenta la maestra Zuli, viene ahí una tabla que es precisamente la que estamos elaborando, la que estamos desarrollando en este primer ejercicio que hicimos la semana pasada. En el documento de diseño tecnopedagógico, efectivamente, nos habla de la importancia, fíjense, y para dar paso a esta primera sesión, a esta sesión, la importancia de la planeación didáctico-pedagógica. ¿Y a qué nos referimos con esta planeación didáctico-pedagógica? Que es precisamente lo que estamos haciendo en ese cuadro. La complejidad del diseño del portafolio radica precisamente en esta planeación. Y esta planeación es nuestro referente para el diseño. Por lo tanto, nos llevamos una sesión, la clase pasada, para poder determinar un apartado o una entrada del portafolio. Como verán, insisto en la complejidad porque se trata de organizar, sistematizar, jerarquizar las competencias, en este caso, que vamos a incorporar al portafolio, pero eso solo es el inicio. Lo que sigue, sí hemos definido, en la tabla la pueden ver, a partir de esa organización, de ese ejercicio que hicimos, definimos un título que integra estas competencias y que en los autores, y en términos específicos, sí quiero decirles en términos generales, esta tabla y este documento que les sugerí que revisaran es producto de la experiencia que hemos tenido en el diseño de portafolios, que da cuenta de un proceso metodológico que hemos ido construyendo. Si revisan otros autores y desde los referentes que yo les he comentado desde finales de los 80s, principios de los 80s, no hay cuenta de una tabla como la que estamos haciendo. No hay cuenta, no hay una evidencia, no hay un reporte de algún proceso metodológico como el que estamos siguiendo. Este planeador de componentes nosotros lo construimos a partir de lo que hemos percibido y de las experiencias de portafolios de evidencias. Entonces, por eso de ahí radica la importancia de leer este artículo
sí hay propuestas, sí hay estudios de la importancia del diseño tecnopedagógico, porque estamos hablando específicamente de portafolios digitales. Y entonces sí hay todo un referente teórico de este diseño tecnopedagógico, cómo es que se integran estas dos posturas estos dos procesos que yo les mencionaba en la primera sesión, en la sesión de teoría. Bueno, estos supuestos, estas propuestas del diseño tecnopedagógico lo trasladamos al portafolio de evidencias. Y eso nos ha ayudado mucho a sistematizar el proceso metodológico para la construcción del portafolio. Es decir, nos hemos dado cuenta que el éxito, por decirlo de alguna forma, de un diseño de portafolios radica mucho en esta planeación que estamos haciendo. Yo decía, terminaba la sesión anterior, pero y con eso, en esa idea inició esta. No podemos diseñar un portafolio si algunos de nuestros apartados, algunos de nuestros contenidos está vacío, no está previamente desarrollado. Si hay un apartado que no tenemos los elementos, ya sea porque no es una competencia significativa, porque no hay un proceso reflexivo importante o porque no tenemos algunas evidencias claras, pues entonces no es parte del portafolio, definitivamente, no es parte de la planeación. De ahí, insisto, en esa complejidad de la planeación. Yo solo quise la semana pasada que hiciéramos un ejercicio de solo una entrada, fíjense, solo decidimos uno de los apartados. Y bueno, si tienen su documento abierto, les sugiero que lo sigamos. De lo contrario, también lo puedo presentar, lo comparto en la pantalla para que le demos seguimiento. Y no, la verdad es que no pretendo, no es el propósito de esta sesión que continuemos con la tabla. Nos llevaría no una sesión, nos llevaría muchas sesiones poder consensuar los temas, los apartados, los contenidos, las preguntas de reflexión. Nos llevaría algún tiempo, pero me parece que, insisto, en la idea de que es fundamental antes de iniciar el diseño del portafolio. Podría decir, cuando tenemos esta planeación, no solamente tenemos el 50%, creo que tendríamos un 60, 70% del portafolio. Realmente esta es la base fundamental del diseño. Lo demás es organización, sí son, por supuesto, las evidencias, el diseño digital, pero todo va a surgir a partir de esta planeación. Bueno, en el documento que estábamos trabajando, donde integramos una serie de competencias, las definimos, las pudimos integrar. Yo creo que este ejercicio, ustedes, los tutores o quienes intervengan en el diseño del portafolio, deben profundizar en él, deben retomarlo, profundizar, integrar todas las competencias que deben de ir. Entiendo que a partir del sexto semestre hasta que concluyen, y hacer este ejercicio para poder determinar exactamente cuál es el contenido. Fíjense, este es el contenido del portafolio, de ahí la importancia, ¿no? Bueno, en la literatura, y lo habíamos también comentado en las sesiones pasadas, lo que determina específicamente el diseño del portafolio y de ahí el contenido, por supuesto, pues es el planteamiento de un objetivo general. ¿Para qué está diseñado? ¿Cuál es el propósito de diseñarlo? ¿Qué pretendemos desarrollar? ¿Cuál es el alcance? Recuerden todas estas características. El objetivo general en términos de contenido, en términos de alcances, en términos de, por supuesto, el propósito o las competencias que pretende desarrollar, en términos de temporalidad, en términos de los autores, a quién está dirigido. Todo esto debe de quedar perfectamente definido en el portafolio. Yo insistí, sí, la semana pasada en que hiciéramos este ejercicio, porque bueno, aunque yo les diga, a ver, el objetivo del portafolio es tal y lo que sigue es definir las entradas del portafolio, luego las competencias, unas preguntas clave y el listado de evidencias. Queda incluso en lo subjetivo, de ahí la idea de hacer este ejercicio donde tuviéramos
la experiencia de hacer esta síntesis, esta integración de las competencias, ponerle un título, definir específicamente qué es lo que esperamos que lograr con este contenido, aquellas preguntas clave, perdón, que yo di de manera muy general, que yo puse ahí como algunos ejemplos, que si se dan cuenta habrá que profundizar en ellas, describirlas puntualmente y probablemente no una, sino 3, 4, las que consideren que dan la pauta para poder desarrollar este proceso reflexivo. Y después un listado de evidencias, que aquí ya no llegamos a esta columna, pero que sí me gustaría que de manera muy rápida, así como lluvia de ideas, me digan qué listado, cuáles son las evidencias que podrían incorporar para este contenido sobre detección y planeación de la inclusión educativa. ¿Cuáles consideran que podrían ser aquellas evidencias que podamos incorporar en este apartado? Sí, perdón, adelante, maestra Marianabel. Una disculpa porque como estoy compartiendo pantalla, de pronto pierdo la vista de todos ustedes. Pero sí, dígame, maestra. Doctora, primero, bueno, buenos días. ¿Podría hacer la imagen un poquito más, no sé si darle un poquito más de zoom, por favor? Claro. Y luego bueno, preguntarle que desde esta perspectiva que se trabaja, ¿no? Ya lo dicen los autores, con la enseñanza situada y la evaluación auténtica. Aquí nosotros partimos de las evidencias, a ver si estoy en lo correcto, doctora. Estas evidencias van a propiciar la reflexión. Estoy ahí en lo correcto. O sea, las evidencias que nosotros coloquemos aquí nos van a dar pauta para esas reflexiones. A ver, sí, me parece muy interesante la pregunta y me gustaría saber la opinión de alguno de los otros maestros. ¿Alguien me puede compartir su opinión respecto a ello? Sí, maestra María Aurora, adelante. Gracias, doctora. Pues sí, precisamente en uno de los libros que estábamos revisando, el que nos comentaba la compañera Zuli, el de portafolios electrónicos de Frida Díaz Barriga, hace un llamado por Reagan en el 2000 que comenta sobre las formas de reflexión que se pudieran llegar a alcanzar al momento de estar trabajando con los portafolios, creo que es algo muy, muy importante y que como el sentir o la línea que va a tomar el hecho de elaborar el portafolio para que no se convierta únicamente en una carpeta donde guardemos elementos, como caemos en ese gran riesgo. Y por el contrario, el fomentar, el ir revisando cuáles van a ser nuestros pasos para poder llegar a una postura verdaderamente reflexiva. Y en este caso, por ejemplo, Reagan nos comentaba que nos habla de 3 posibles fases o niveles, mejor dicho, que serían los que tendríamos que cuidar con nuestros estudiantes, porque uno incluso lo llama como una conducta irreflexiva, en la que pues prácticamente considero que pudiera ser el primer nivel, donde nada más integramos una serie de evidencias, pueden ser muy llamativas, pero no nos lleva a ningún pensamiento más allá de la utilidad o la construcción como se ha dado.
un segundo nivel que sería una reflexión, pero aún así informal, donde se hace un cierto intento, pero aún así no llegamos a nada, y una tercera que habla de una reflexión crítica y deliberada, que me parece que es el reto que tenemos para poder llegar a ello, y dice que habla de un análisis ya totalmente dirigido a elementos específicos. Por eso creo que en este momento el interés de este cuadro con el que estamos trabajando, porque somos ahorita el docente que va a ayudar a realizar este análisis con los estudiantes. Y yo en lo particular, una disculpa, yo no integré en la tabla porque perdí la liga, pero sí hice mis preguntitas aparte. Y sí me gustaría, si me permitieran, por ejemplo, o sea, yo tomé la competencia 2, la que era la de desarrollo, estrategias de apoyo para favorecer la inclusión. Es decir, ahí el foco es el desarrollo de estrategias. Y la otra aplica el plan y programas de estudio. Y algunas de las preguntas que pienso que puede ayudarnos a ir escalando en estos niveles de reflexión, pudiera ser, nada más voy a leer 3 bajo el enfoque de educación inclusiva, ¿qué relevancia adquiere la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación al momento de definir la intervención? Una segunda, ¿qué papel ha jugado la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación al momento de desarrollar tu planeación? Y una tercera, ¿qué elementos contextuales son los principales insumos que durante tu formación profesional te han permitido seleccionar estrategias de apoyo para tu planeación? Y bueno, tengo algunas otras, pero en ese intento de ir viendo cómo hago para que la estudiante pueda revisar o pueda reflexionar, evaluar cómo ha hecho este trabajo con relación a esta competencia, porque creo que en ocasiones nos dedicamos a planear, nosotros revisamos y se acabó. No hay un verdadero análisis de por qué seleccionas esto, bajo qué perspectiva te estás apoyando para que en verdad lleguemos a este paradigma de la educación inclusiva. Gracias, doctora. Maestra María Aurora, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente esas preguntas me parecen magníficas, me parecen clave. Si se dan cuenta, con esas preguntas realmente estamos evaluando el dominio de la competencia del estudiante. Más que y creo que tal vez con esto que comenta la maestra María Aurora responda la pregunta de si la evidencia provoca un proceso reflexivo. Creo que es a la inversa, maestra. Creo que el proceso reflexivo es el que nos da pauta a la evidencia. El proceso reflexivo va antes de la evidencia. Y no están, digamos que en el desarrollo, incluso podríamos decir en la planeación del portafolio, antes se da el proceso reflexivo, pero están realmente muy asociadas. Si mi evidencia es mi planeación de mi práctica profesional, antes yo ya respondí a las preguntas, a las interrogantes que la maestra Aurora nos acaba de plantear. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo es que identificas? ¿Cómo ha sido? ¿Qué elementos consideras para tu planeación? Etcétera, etcétera. Y entonces acompaño mi planeación, donde de manera reflexiva y argumentada yo digo que mi planeación educativa de tal semestre, de tal periodo, en tal lugar, es la evidencia para dar cuenta de esta competencia. Y la acompaño en el portafolio, sí pongo mi planeación, pero ahí describo esto que la maestra Aurora
muy acertadamente nos acaba de decir. Responder a esa, ¿qué elementos consideraste? ¿Desde qué perspectiva teórica la estás elaborando? ¿Con qué estrategias desarrollas tu planeación? Y cuando ella responde desde una perspectiva teórica, desde este enfoque, desde algunas estrategias de intervención educativa, desde unas estrategias, etcétera, entonces incorporo mi evidencia o mi planeación de mi práctica profesional. Entonces, están sumamente relacionadas, pero en el diseño del portafolio, lo que soporta la evidencia es el proceso reflexivo. Si lo separamos, si la separamos, no tiene mucho sentido el proceso reflexivo y la evidencia. Y en el diseño de portafolios, si no hay este proceso reflexivo, entonces, como habíamos comentado, se vuelve solo un cúmulo de evidencias. Un cúmulo de evidencias. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias, Lauro. Al contrario, me parece que ese es el ejercicio que ustedes deben de hacer. Ese es el camino que ustedes deben de hacer. En algún momento sí comentamos como los diferentes niveles, que son 3, específicamente los niveles de reflexión. En el diseño del portafolio, de acuerdo además a la teoría y estos niveles, estos niveles de reflexión que se han identificado, el portafolio lo ubicamos en el 3er nivel, desde una perspectiva crítica, porque a partir de estas preguntas en estas preguntas, estas interrogantes que la maestra Aurora ha planteado, no dan oportunidad de poner una respuesta irreflexiva, por ejemplo, ¿no? No da respuesta como si preguntara, ¿qué opinas del proceso educativo? Bien, me parece bien. Bonito, agradable. Son respuestas irreflexivas, ¿verdad? Donde no implican realmente un análisis teórico, como diría Schulman, una postura teórica, no implica un análisis a profundidad. Por lo tanto, el nivel, si queremos ponerlo en niveles, el nivel de reflexión, pues es el primero, donde no podemos ubicar realmente una reflexión desde una perspectiva crítica. Les recomiendo mucho revisar, si no lo han hecho, ese documento, y en general los que encuentren ahí en el sitio, en general todos los documentos que están, hay un libro completo sobre diferentes experiencias de portafolios, y ahí van a encontrar mucha similitud con lo que estamos haciendo en ese libro de portafolios. Ahí tenemos todos algún capítulo de alguna experiencia en particular que hemos tenido en el diseño. Pero bueno, creo que ha quedado muy claro la importancia de esta planeación, de cómo no es solamente decidir qué van en las entradas, sino realmente el desarrollo de evidenciar esas capacidades, esas competencias que los estudiantes han adquirido, han desarrollado durante su proceso formativo. Y de ahí la idea de la planeación didáctico-pedagógica y la planeación tecnológica. En el mismo artículo del diseño tecnopedagógico, y que lo comentaba de manera muy general en el apartado de teoría, es cómo vinculamos esta planeación didáctico-pedagógica, que en nuestro caso, bueno, fíjense, este diseño tecnopedagógico no es exclusivo para los portafolios. Si hay suficiente literatura, si hay suficiente experiencia, es una propuesta de cómo integrar tecnología al proceso educativo, en términos generales. Es una propuesta teórica de cómo integrar tecnología al proceso educativo. No obstante, en el desarrollo de portafolios, nosotros retomamos esos supuestos teóricos para el diseño de portafolios digitales. ¿Sí? Es contrario. El diseño tecnopedagógico ya existe, ha existido, se aplica para incorporar tecnología al proceso educativo en términos generales, y nosotros en los portafolios lo retomamos para evidenciar el vínculo entre esta planeación y el diseño digital del portafolio. Entonces retomamos esa propuesta teórica del diseño tecnopedagógico
y la incorporamos al diseño de portafolios. Y entonces esta planeación y este cuadro que están viendo, que incluso en el documento de diseño tecnopedagógico van a encontrar una tabla prácticamente idéntica a la que estamos construyendo, porque esa es nuestra planeación, y después pasaremos al proceso tecnológico que respondemos a esa propuesta teórica del diseño tecnopedagógico. No sé si eso quede claro, no sé si cómo se ha desarrollado esta metodología del diseño del portafolio digital. Nos estamos refiriendo al portafolio digital, cómo incorporamos esta propuesta del diseño tecnopedagógico al diseño del portafolio, partiendo de lo que estamos haciendo ahora, de este cuadro o de esta planeación. Hasta ahí creo que va quedando claro, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. Sí, doctora, a mí me va quedando claro la importancia que tiene la planeación. Me parece que está el mayor peso de la construcción de un portafolio justamente en la planeación, por el tipo de experiencias que implica, ¿no? Con toda esta aportación que hace Darling Hammond, ¿no? Dentro del mismo artículo, cuando habla de cómo se vinculan o cómo debe haber esa coherencia entre los tipos de aprendizajes, ¿no? Conceptuales, procedimentales, ¿no? Y ahí en procedimentales hablan también los autores como de esta importancia de identificar las competencias, ¿no? Que esto es, por ejemplo, lo que nos estaba comentando ahorita Auro. Y entonces ahí, doctora, bueno, ahorita que usted estaba comentando esto también, sí me queda claro esto de que al tipo de análisis al que hay que llegar, ¿no? O es a la reflexión crítica, a un análisis crítico y, por ejemplo, en esta tabla, que después de las entradas, yo me quedé pensando ahorita que usted dijo, reflexionamos antes para decidir qué tipo de artefactos y qué tipo de entradas vamos a tener que nos lleve precisamente a identificar cuánto se ha avanzado en esa competencia, vamos a decir, ¿no? Y luego lo otro es destacar la importancia de construir preguntas que nos ayuden y no nos alejen. Porque eso también puede ocurrir, que nos puedan llevar a reflexionar, pero que nos alejen un poco de esto que usted nos estaba diciendo. Por eso pongamos desde el principio en la mesa el objetivo, ¿no? El objetivo general y tener claro la competencia. Y es que a lo que voy es a esto, doctora, que a veces no tenemos claro el espíritu de la competencia. Y eso es muy importante porque de ahí se va a derivar toda esta ruta, ¿no? Y bueno, y ya lo otro, sí puede ocurrir que aunque hayamos reflexionado antes, a la hora de tener el tipo de evidencias, nosotros podamos como, ¿cómo lo digo? Como optimizar, como capitalizar de la mejor manera ese insumo para dar cuenta de efectivamente el avance o el nivel que se tenga en el desarrollo de una competencia, ¿no? Entonces, me parece muy valioso este ejercicio. Yo ahorita que la estaba escuchando, tomé nota de esto y dije, bueno, entonces, ¿a dónde tendríamos como que poner más
más foco, a lo mejor en esta reflexión antes de las entradas, al seleccionar los artefactos, al diseñar las preguntas, a qué hago cuando ya tengo aquí las evidencias, las organizo. También eso puede un poco como desvirtuar, pero me parece, y ahí fue donde me regresé, doctora, al espíritu de la competencia. Creo que ahí está. ¿Es así? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. En nuestro caso, en el caso del portafolio para ustedes, ahí radica, sin duda, de ahí empezamos. De ahí el ejercicio que hicimos la semana pasada. Sí. A ver, de analizar la competencia, de ver cómo la integramos, la organizamos, las jerarquizamos, de ahí parte toda la planeación, de ahí partimos. Ahí es el punto de inicio. ¿Qué otro momento, aparte de si me pregunta, qué otro momento clave es en el portafolio? Creo que eso está más que evidente. Es en las preguntas claves del proceso reflexivo. Toda la planeación es importante. Si me preguntan cuáles son aquellos momentos cruciales, claves, complejos en la definición, y creo que ahí no habría mucho problema tampoco, porque hay competencias completamente, previamente, muy bien establecidas. El ejercicio es ese, el análisis es ese, cómo los organizamos, las integramos, las jerarquizamos, ese sería el ejercicio. Y el segundo momento clave es las preguntas de reflexión que nos lleven a la reflexión crítica de la competencia. Ahora, ahí tocó un punto importante que me parece también sobresaliente mencionar. ¿Qué pasa si desde mi proceso reflexivo no hay una evidencia que dé respuesta a este proceso reflexivo? Ahí podemos encontrar esa situación y obedece a específicamente algún aspecto, pero bueno, ¿qué sucede? A lo mejor mi proceso reflexivo es realmente crítico, a profundidad, domino la teoría en la respuesta a la interrogante, en este proceso realmente domino la teoría, hay una perspectiva teórica muy bien fundamentada, pero no hay una evidencia que dé respuesta a esto. Esa es otra característica y otra ventaja del portafolio, que este ejercicio ustedes lo hagan incluso ahora que están realizando para futuros portafolios, porque ya tienen establecido cuáles son las competencias, cuáles van a ser las interrogantes que pueden irse modificando y van a trabajar para tener las evidencias, ahora sí, perfectamente bien establecidas, que den respuesta a esas competencias. ¿Sí me explico, verdad? Nos sirve además la planeación, el diseño del portafolio para la planeación futura, que puede cambiar, que se puede modificar, que se puede actualizar, pero entonces ya tenemos establecido cuáles son esas competencias que vamos a retomar para el diseño del portafolio y cuál va a ser el proceso de desarrollo que tengan con la finalidad de que puedan ser incorporadas al final al portafolio que van a diseñar las estudiantes. Pero entonces, la complejidad de qué pasa, pues no pasa absolutamente nada, porque a lo mejor no hay una evidencia que realmente refleje todo ese proceso reflexivo, pero puedo incorporar no una, dos, tres, que se complementan y que realmente son referente de ese proceso reflexivo que yo tengo. Por otra parte, si mi proceso reflexivo realmente da cuenta o muestra que domino la teoría, que lo hago, eso complementa la evidencia, porque a lo mejor no hay una como tal, pero en el análisis que hace de su planeación, poniendo un ejemplo, nos damos cuenta que sí domina, pues en la planeación no puso su postura teórica, pero sí lo está haciendo en la reflexión. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí, ¿cómo se integran, maestra? ¿Cómo se integran?
estamos llegando al punto de una frase que yo dije, la evidencia, no me quiero adelantar, lo dije hace 2, pero casi es lo último y es casi lo de menos, porque las complementamos con el proceso reflexivo, integramos no 1, 2, 3, las que sean necesarias para reflejar ese dominio que yo estoy manifestando en el proceso reflexivo. ¿Sí? Entonces, sí hay ese vínculo, sí hay esa relación, y no tenemos una, tenemos varias, y ya no, y entonces ha quedado muy claro que el proceso es completamente diferente. Nos vamos a preocupar por la evidencia o nos vamos a ocupar de la evidencia cuando lleguemos a este proceso reflexivo, cuando lleguemos a este nivel. Entonces, bueno, puede ser esta, pero también esta y también esta. Si no hacemos todo no recorremos todo este caminito, esta trayectoria, las evidencias no tienen el significado que tienen después de haber hecho todo este procedimiento del que estamos platicando. Que normalmente, retomamos las discusiones de las primeras sesiones, que normalmente así se conceptualiza el portafolio. A ver, esta sí, esta no, esta pues puede ser, ahora ¿qué integro acá? No, así no es el procedimiento es a la inversa. Llegando al punto del análisis reflexivo, las evidencias, a lo mejor algunas ni siquiera las tenía contempladas, y digo, esta sí. Es más, una evidencia, una fotografía que por sí sola no tiene ningún sentido y ningún significado en el argumento, en el análisis, en la descripción que hace el autor del portafolio, cobra una relevancia completamente diferente. ¿Sí? Creo que ese es el punto, ¿no? Del vínculo entre el proceso reflexivo y las evidencias. Sí, doctora, muchas gracias. Y ahí está el espejo, ¿no, doctora? Justamente. Ahí está el espejo de Gibson y Barrett. Justamente. Gracias, sí. Muchas gracias, me quedó muy claro. Gracias, doctora. No, de nada. Vamos a continuar para concluir esta tablita que ustedes tienen, que también que les compartí. Que me parece importante retomar, otra característica, y que, insisto, ustedes van a encontrar en todos los portafolios, por lo menos en los que nosotros hemos trabajado y hemos propuesto, y siendo muy congruentes con el portafolio en cualquiera de los modelos, como un análisis reflexivo, como una estrategia de aprendizaje o como una estrategia de evaluación, algo que a nosotros nos parece que todos los portafolios deben de tener, insisto, dependiendo del objetivo, pero que siendo congruentes con este modelo, con el portafolio como tal, es que siempre, bueno, aquí la idea era que ustedes lo construyeran y que en la discusión saliera, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces yo lo pongo, es identidad profesional. En el caso específico también de ustedes, insisto, esta primera entrada que nosotros proponemos como identidad profesional puede ser identidad docente, puede ser identidad de estudiante, puede ser, pero nos parece que este primer apartado es como el primer ejercicio de autorreflexión que hacemos y que no implica mayor complejidad que realmente realizar esa experiencia autorreflexiva. Y nos ha dado, realmente ha sido muy interesante, porque independientemente del contenido, encontramos una secuencia, una relación, evidentemente, y un vínculo con esa identidad, cómo el estudiante se concibe, cómo se percibe, cuáles son los hechos significativos que han marcado su trayectoria como estudiante, cuál ha sido su experiencia durante su proceso formativo, cómo identifica, fíjense, cómo identifica los saberes adquiridos durante su proceso formativo, ¿sí? Entonces, ese es como el primer análisis autorreflexivo que los autores del portafolio
realizan, no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Pero lo ven en su documento quien lo tenga. Y si no, ahorita sí comparto pantalla para mostrar cómo en esta primera entrada podemos poner identidad profesional, donde la competencia que yo esperaría, yo estoy poniendo ejemplos, solo para hacer notar como cuál es el propósito. No obstante, ustedes tendrían que relacionarlo muy bien con las estudiantes que van a diseñar estos portafolios. ¿Cuál es la competencia que yo pretendo desarrollar con esta identidad profesional? Lo acabo de decir de manera muy rápida. ¿Cuál sería esa competencia? Pues que desarrolle habilidades reflexivas, ¿verdad? Que tengas la primera experiencia en el portafolio, por supuesto, y que reflexione sobre su trayectoria profesional, sobre su proceso formativo, sobre su tránsito por la institución, sobre que desarrolle esta capacidad para reflexionar, y como es sobre uno mismo, pues es como nuestro primer ejercicio reflexivo. Y las preguntas clave, pues son aquellas detonantes, y que también las sé, como las que comento, ¿no? ¿Cuáles son los hechos significativos? ¿Qué evento marcó mi proceso? ¿Cuál es el sentido de mis referentes teóricos? En fin, aquellas preguntas que le lleven a la reflexión para realmente, fíjense, además, para realmente tener una idea general de cómo la estudiante se concibe y cómo se presenta desde su perspectiva formativa. ¿Sí? Sí va quedando claro, ¿verdad? Desde nuestra propuesta metodológica, asociada a los referentes teóricos del portafolio, como aquella estrategia reflexiva, autorreflexiva, de análisis crítico, de aprendizaje y de identidad. Recuerden que una de las características del portafolio son los procesos de identidad. Entonces, como docente, pues evidentemente yo pondría el primer apartado como identidad profesional, identidad docente, cómo me identifico como profesor, cuáles son los hechos significativos que marcan mi práctica docente, cómo ha sido mi proceso como docente, cómo ha sido mi proceso formativo, etcétera, etcétera, etcétera. Queda esta propuesta, esta primera entrada que yo les pongo acá, queda a discusión. No obstante, todos los portafolios que nosotros diseñamos, empezamos con esta entrada. Lo que sigue es el contenido, todo esto es el contenido, ¿verdad? Pero esta es una característica que nosotros hemos incorporado, que es homogénea. No obstante, cómo la desarrollen es diferente. Cada estudiante va a realizar su proceso reflexivo de su trayectoria, por supuesto, desde su perspectiva, desde cómo se conceptualiza, cómo se identifica. Aquí, ¿qué ponemos en términos generales como qué evidencias? Nosotros normalmente podemos pedir una autobiografía, podemos poner un relato digital, historia de vida. Estas evidencias, por supuesto, pues no están previamente diseñadas, ¿verdad? Pero contribuyen o dan cuenta de esa historia que nos van a platicar, de cómo se concibe, de cómo se concibe, cómo identifica su proceso formativo, y nos los va a sintetizar en alguna de estas herramientas que son exprofeso para dar cuenta de un proceso personal, muy personal. Y entonces los autores del portafolio pueden decidir cuál es la estrategia, cuál es la herramienta que van a utilizar. Después de esto, que insisto, puede ser como una entrada homogénea, pero un tanto libre, porque implica estas competencias, está este proceso reflexivo y cada quien decide.
¿Qué pasa con el contenido? Ya lo habíamos comentado. Lo que sigue, todas las entradas que siguen se refieren al contenido específicamente del portafolio. En nuestro caso, aquellas competencias que van a formar parte del portafolio y que nos sirven específicamente para evaluar el proceso formativo de los autores. Cuando llegamos al listado de evidencias, yo siempre les sugiero, hagan una especie de lluvia de ideas. La planeación de la práctica, los reportes de las visitas, etcétera, etcétera. Y tienen dos posibilidades. Por ejemplo, lo retomo con la de identidad. Si tenemos una lluvia de ideas de 10 listados de evidencias, sucede lo mismo que con las competencias. Bueno, sí, está el diario de campo, está la planeación y también está el reporte de visitas. A lo mejor pongo ejemplos que nada tienen que ver, perdón por eso, pero ustedes son las expertas en el área. Bueno, de estas, yo creo que la más representativa es el diario de campo. O no, podemos dejar la posibilidad, cualquiera de las tres que el autor del portafolio quiera incorporar, lo puede incorporar. O decir, de estas tres, la obligada es esta. O sea, no podemos evaluar que domina esa competencia si no incorpora su práctica profesional. Si no la incorpora, no está dando cuenta de esta evidencia. Y las otras dos son opcionales. Entonces, nuevamente, es decisión de ustedes, de cómo organicen. Por eso les decía, es importante como una lluvia de ideas y después esta sí, esta no, es libre, es completamente libre, cada quien puede elegir o ustedes determinan por la competencia que estoy evaluando, si no tiene esta, pues realmente no está dando cuenta de esa competencia. Estas son obligatorias o todas son obligatorias porque todas son representativas y todas son importantes para poder evaluar esta competencia. Es como yo sugiero que ustedes pueden incorporar la evidencia. Voy a dejar de compartir un poquito porque creo que la maestra Laura, creo que tiene... Sí, adelante maestra, por favor. Es que tenemos toda esta lista de evidencias. Lo que veo aquí es que no se coloca qué herramienta se va a utilizar. Esa herramienta se coloca a lo mejor posterior ya que se esté haciendo el diseño o va en conjunto. Por ejemplo, la autobiografía, si es en video, si es en audio, si es en escrito, no sé. Eso se va ya formando en el momento que se está haciendo esta planeación o se hace posterior. Sí, maestra Laura. Eso también lo deciden ustedes. Pueden dejarlo libre, que ellas decidan. Si van a hacer una historia de vida, puede ser un documento. Incluso hay herramientas digitales que nos ayudan a diseñar una historia. Una historia, tiene un nombre que se me va, que nos da por etapas, como una historia cronológica. En tal estudié esto, luego estudié aquello, etcétera. Pero lo importante es lo que dé cuenta de mi proceso reflexivo. Y lo pueden decidir ustedes, porque a lo mejor, fíjense, no lo sé, a lo mejor para una competencia ya tienen una evidencia que es un video, que es una... Y entonces, algunos pueden tener ese y dicen, para esta evidencia debe de ser el video tal. O tú lo puedes cambiar y lo puedes hacer por escrito, o lo puedes hacer con una galería de fotos, o puede ser. También lo deciden. Yo lo que sugiero, y en términos generales, por eso he insistido mucho entre las dos posturas, en hacerlo muy cerrado o en hacerlo muy abierto. Por ejemplo, en el primero, que es de identidad, es libre en términos de la evidencia. Por lo tanto, debería de ser libre, desde mi perspectiva, la decisión la tienen ustedes, como la herramienta o la estrategia que van a utilizar. A lo mejor ustedes sí deciden, debe de ser un relato de vida o debe de ser una historia de vida, si quieren cerrarlo un poco y tener muy bien establecido qué van a hacer. Bueno, es una historia de vida. ¿Y cómo lo van a hacer?
pues puede ser un video o puede ser por escrito. También ustedes lo pueden dejar abierto o lo pueden cerrar. No hay una indicación. Recuerden que tiene que ver mucho con el propósito y con el contenido del portafolio. Entonces, ahí creo que hay un margen de movimiento que ustedes tienen. O lo pueden dejar libre, o ustedes deciden la estrategia, pero ellos deciden el formato. Es decir, ustedes dicen historia de vida, ellos deciden cómo, o ustedes deciden o no deciden nada, les dan solamente opciones y ellos deciden cuál es el formato. Es indistinto, maestra. Es indistinto. Sí, de nada. No sé si alguna otra pregunta. Yo, doctora, ¿puedo preguntar algo? Sí, adelante. Por ejemplo, en términos de tiempo, porque si lo más valioso, vamos a decir, entre comillas, permítame la expresión, es todo este proceso de construcción, el proceso de planeación, ¿hasta cuánto tiempo nos podemos llevar construyendo, si tomamos en cuenta que bueno, va a reflexionar y demás, y lo que queremos es una reflexión más profunda y una reflexión crítica, y tal vez sea una de las habilidades cognitivas que no tengan tan desarrolladas los muchachos. Y entonces yo le pregunto esto del tiempo, doctora, porque ¿qué sugerencias nos podría dar? O no sé si nos pudiera incluso sugerir también algún referente para irlos conduciendo a ejercitarse en esta reflexión crítica, para que de verdad se logre el efecto espejo, porque si no, nos podemos quedar otra vez en la superficie. Es una de las cosas que nos han pasado, doctora, en las experiencias que hemos vivido al asesorar el ensayo que están ahorita haciendo con la última generación de licenciatura en educación especial. Cuando les decimos análisis reflexivo, reflexión crítica y bueno, casi nos damos cuenta de la expresión de, bueno, exactamente qué quiere, ¿no? Exactamente qué quiere. Y cuando ya les queda claro qué es lo que se quiere, ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí? Entonces, ¿y por qué? Porque si no, no es cierto, doctora, no vamos a lograr el efecto espejo. Yo me quedo mucho con esa parte porque es autoconciencia, es metacognición, sí me explicó, o sea, es una habilidad intelectual superior por eso. Y lo que implica aquí tiene que ver con procesos neurológicos complejos, pues. Sí sería bueno, no sé si usted nos pudiera sugerir alguna ruta de acompañamiento que nos permitiera que ellos vayan creciendo en esa profundidad, en esa forma crítica de abordar su reflexión, que de verdad los haga tocar fondo en el sentido de que de verdad les caigan los 20, valga la expresión coloquial, respecto a sí mismos, el espejo, que lo logremos. Yo me quedo pensando mucho en esa parte, doctora. Cuando leí el artículo, yo dije, Dios, pues es que esto sí necesitaríamos como rutas que nos conduzcan a esto, porque se trata de que ellos lleguen. Y ahora yo como asesor, ¿cómo acompaño? ¿Cómo puedo acompañar de una mejor manera? Se lo digo porque esto es lo que he estado viviendo en los últimos años.
Y sí llegamos a que se den cuenta de algunas cosas, pero no profundizan, no tanto. Y eso es algo que yo he estado buscando, ha sido como el taloncito de Aquiles de mi desempeño como asesora. Y de verdad que trato de forzarlos, doctora, para que, no sé, plantear algunas ideas. Hemos hecho algunos mapas, seguimos algunas rutas, por ejemplo, el ciclo de Smith, ¿no? Con la espiral, las aportaciones de Sean y todo eso. Y voy tomando, porque en cada caso es diferente, cada estudiante se aproxima de una manera diferente. Esto es muy apasionante, es muy bonito cuando uno se da cuenta que le cambia la expresión cuando hay insight. Creo que es eso. No sé si nos pudiera, no sé, sugerir cómo usted lo hace, por ejemplo, con sus tesistas, para que logren llegar a esta reflexión crítica. Claro. Sí, maestra. Muchas gracias por sus comentarios. En realidad, sí, ya el tema en sí es muy apasionante y representa todo un reto, ¿eh? Incluso nos confronta mucho de específicamente cómo le hago. Y creo que, y eso lo aprovecho el paréntesis para comentarlo, si se dan cuenta, es un tema que nos llevaría, creo que un semestre, es importante decirlo, en nuestra experiencia, fíjense, en nuestra experiencia para validar, para diseñar, planificar, diseñar y validar, nos lleva aproximadamente, no se espanten por favor, porque lo podemos sintetizar mucho, nos lleva aproximadamente un año en nuestra experiencia. Digo en nuestra experiencia propia, cuando nos adentramos al mundo al tema de los portafolios, fue, a ver, lo planeamos, claro, nos llevó un año porque planeamos la metodología. Yo recuerdo perfectamente por ahí del 2010, en una reunión de nuestro seminario con la doctora Frida, pues a ver, ponemos en una tabla y vamos construyendo. Pero esta tabla, ¿qué sería nuestra planeación? No, pues, ¿cuál sería? Pues sí, es un planeador de componentes del portafolio y así lo van a encontrar en la literatura que vean como planeador de componentes, ¿no? Entonces nos llevó un año en la planeación, en el diseño y en la validación del portafolio. Y en otras experiencias, cuando hemos querido incorporarlo como estrategia de evaluación, etcétera, 6 meses. No obstante, sí tenemos cursos como este que estamos haciendo, donde de manera general tenemos la estructura y el trabajo radica en los profesores, en los estudiantes que desarrollan la planeación, en el diseño, etcétera, y entonces se acorta. ¿Por qué menciono esto? Porque cada uno de los elementos teóricos que conforma el portafolio es motivo o es tema de análisis a profundidad que no lo hacemos en una sesión. Y les estoy hablando precisamente de la enseñanza situada, de la evaluación contextualizada y auténtica, les estoy hablando de procesos constructivistas, les estoy hablando de procesos reflexivos, les estoy hablando de narrativas, les estoy hablando de procesos procesos tecnológicos, rápido, de 6 aspectos teóricos que deberíamos de profundizar. Y un poco, insisto, en el contexto, y para responder a la pregunta, si yo estuviera en su lugar, y además lo hago continuamente, hago portafolios hasta para mi clase no de todos los días, para la materia que estoy impartiendo. Hago portafolios hasta para la materia que estoy impartiendo. Porque recuerden que es una estrategia también de aprendizaje. Y si uno de los elementos centrales del portafolio es la reflexión, pues todas mis actividades de mi asignatura van a estar mediadas por estos procesos reflexivos que
En la literatura también vamos a encontrar a Shom, a varios autores, a Bárcenas, a Perrenot, a todos los autores que abordan la reflexión. Es una habilidad que se desarrolla en la práctica. Y entonces, si desarrollamos en nuestra práctica cotidiana por procesos reflexivos, diría Perrenot, se hace, no lo dice con esas palabras, pero se hace ya de manera intuitiva y natural. Esa sería como rápidamente mi respuesta a incorporar actividades que realmente desarrollen habilidades reflexivas en nuestras actividades cotidianas. Y si el tema del portafolio me interesa, lo utilizo hasta para la planeación de la asignatura de mi semestre. Así de aparentemente sencillo, ¿no? Pero es una forma de cómo abordar estos temas y profundizar en estos temas que les estoy diciendo. En el sitio tienen literatura, tal vez no suficiente, pero sí alguna básica que da cuenta de todos estos temas que yo les estoy mencionando. Pero bueno, para que terminemos, para avanzar y si no nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, no es cierto. Continuamos con la tablita, que insisto, no la vamos a concluir, pero sí es importante que se tenga por lo menos una estructura general. Aquí ustedes incorporan el listado de evidencias que esté asociada con las competencias que están diseñando. Y aquí voy a incorporar, bueno, estas que tenemos marcadas, sí estoy compartiendo, ahora sí ya vi que sí estoy compartiendo. Estas que tenemos marcadas son las otras dos que en el ejercicio que hacíamos la clase pasada se propusieron y que se tendrán que desarrollar con las mismas características que desarrollamos esa primera. Voy a agregar otras 2 columnas porque, bueno, a partir de esta primera o segunda, más bien segunda entrada, es el contenido del portafolio. Aquí van todas las competencias desarrolladas y hay dos entradas con las que cerramos el portafolio, que también es resultado de esta propuesta metodológica que se ha desarrollado y que en la experiencia la hemos desarrollado. Es una entrada libre, que nosotros así le hemos puesto, y así la van a encontrar en algunos de los artículos, una entrada libre que yo ya les había comentado en sesiones anteriores, que tiene el propósito de abrir la posibilidad de que el estudiante incorpore algún elemento que también es significativo, cobra sentido durante su proceso formativo y que puede estar asociado, eso también ustedes lo deciden, puede estar asociado a las competencias, al proceso formativo o no, o puede ser completamente libre. Puede ser que el autor quiera dar cuenta, quiera evidenciar en su portafolio que aparte de que va a ser una excelente docente, también tiene otras capacidades, otras habilidades, otras competencias que no se relacionan con su proceso formativo, pero que sí dan cuenta de esa trayectoria y de esa identidad profesional de la que hemos hablado. Y pienso a lo mejor aparte sus estudiantes se dedican a la música, se dedican a la pintura, les gusta la pintura, les gusta la música, les gusta la danza. No, estoy hablando en términos, insisto, figurativos, muy generales, pero que aunque no necesariamente esté asociada a su proceso formativo, sí da un panorama, sí nos da una idea, sí impacta, sí implica una identidad que en este caso es profesional, pero que evidentemente puede ser aquella competencia, aquella habilidad que la autora o los autores del portafolio dominan, pero que no está o no se ha contemplado incluso, evidentemente, en el contenido. También, ¿cuál es la idea de esta entrada libre? Pues que el autor desarrolle su creatividad, desarrolle aquella creatividad, iba a decir asociada, pero puede ser que no esté, que desarrolle su creatividad, su iniciativa,
que ella identifique a lo mejor algún elemento que ni siquiera había reflexionado que también es relevante, cuáles serían las preguntas claves y las evidencias, pues por supuesto quedan libres, allí sí quedan libres, porque no sabemos cuál será este contenido que el autor del portafolio quiera incorporar. Y una última entrada es una prospectiva. También, si revisamos algunos portafolios, es ¿qué sigue? ¿Cómo me veo a futuro? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuál es mi perspectiva después de haber concluido el programa, después de haber concluido este proceso formativo? En términos generales, en la propuesta metodológica y obviamente con el trabajo que todo esto implica, esta es nuestra planeación del portafolio. Cuando logremos establecer, consensuar, acordar y desarrollar todo este proceso en esta tabla, en este planeador de componentes, entonces podremos diseñar nuestro portafolio de evidencias. Esas tres que yo puse al inicio y al final son propuestas, ustedes determinan si no la incorporamos. Aún así, fíjense, aún decidiendo que se incorporan, por ejemplo, la entrada libre, también ustedes pueden establecer ciertos criterios para esa entrada libre y ahí se desarrollan en el planeador. Es una entrada libre siempre y cuando esté asociada o contribuya, o sea, o tenga sentido en tu proceso formativo. O no, es una entrada libre y la única indicación es desarrollar las habilidades para su creatividad, su iniciativa, su innovación, etcétera. Ese es el criterio y el estudiante, el autor, puede desarrollar o puede incorporar el tema que considere pertinente. O esta entrada libre, tú puedes incorporar aquellas cuestiones artísticas, por ejemplo, aquellas acciones innovadoras que tú pienses que contribuyen o que están asociados o que se desprenden de tu proceso formativo, y entonces está mucho más acotada esa entrada libre. Pero tenemos un apartado donde dejamos que incluso el autor o la autora del portafolio tome decisiones, sea iniciativa propia, ella determine, ella decida qué es lo que va a incorporar, ¿no? Y una prospectiva, que ahí sí me parece también sumamente relevante, porque también estamos evaluando, por supuesto, el impacto del proceso formativo, cómo me veo a futuro, qué espero, cuáles son mis metas, cuál es mi proyección, qué es lo que sigue, cuál es el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también debidamente establecidos los criterios, las competencias que pretendo desarrollar, algunas preguntas claves que nos lleven a la reflexión sobre cuáles son mis metas, cuáles son mis propósitos a mediano, a largo plazo. Y tenemos portafolios donde dice, ¿cómo me veo en 5 años? Ya, bueno, 5 años. Y otros donde dice, ¿cómo me veo dentro de 20 años? Ay, bueno. Pero es un ejercicio interesante, es un ejercicio sumamente interesante. Creo que además en su contexto sería muy pertinente. Pero bueno, hasta acá es la planeación del portafolio. Hasta acá tenemos todo el proceso de planeación. Creo que desde mi perspectiva y en la experiencia, creo que este es el paso o el proceso más complejo, más complejo. A partir de tener esta planeación, el diseño es, no digo que sea sencillo, pero se tienen todos los elementos, fíjense, se tienen todos los elementos teóricos, metodológicos y no técnicos, sino objetivos, las evidencias, se tiene todo para poder hacer el diseño. Tenemos ahí todo. Aquí en esa planeación ya tenemos el qué, cómo, para qué y qué voy a incorporar, las evidencias. De manera muy rápida, esta sesión, ya no les comenté al inicio, en esta sesión, en mi planeación del curso, hoy yo les iba a dar unos portafolios que ustedes iban a navegar en ellos, a conocerlos,
y a tener como incluso esa experiencia de evaluarlos. La próxima sesión, el tema del curso es evaluación. La próxima sesión ya nos vamos a integrar con las dos estudiantes que están, vamos a tener al mismo tiempo, vamos a ver el tema de planeación y les adelanto que ellas ya están diseñando su portafolio. Ya tienen la página, un sitio web donde pueden digitalizar su portafolio. Hoy lo vimos y también la idea es que lo veamos con ustedes. Con ustedes me preocupa menos, aunque bien es cierto que ustedes necesitan dominar la plataforma, pero eso es un proceso a mediano plazo que la dominamos en la experiencia. Entonces, hoy se las voy a mostrar de manera muy general y yo la sugerencia es que ustedes se den de alta en el sitio y lo conozcan, entren, también puedan establecer una estructura. Ya tienen los elementos, insisto, ya tienen su planeación. Lo que seguiría después de tener el cuadro lleno es ahora sí a digitalizarlo. Entonces, hoy invertí un poco la sesión, no les di los portafolios para que ustedes lo evalúen, más bien quise terminar la planeación. Sí les voy a mostrar, todavía tengo tiempo, les voy a mostrar unos portafolios, unos ejemplos de cómo se han construido unos portafolios. Lo que resta de la media hora es, les muestro unos portafolios y les muestro la herramienta digital que van a utilizar o que yo les estoy proponiendo a las estudiantes que utilicen para digitalizarlos. Les hago un recorrido muy general para que ustedes también conozcan la herramienta. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna intervención. Adelante. Si no, voy a compartir otra vez pantalla y les voy a mostrar algunos portafolios como ejemplo. Les voy a compartir ahora. Estoy ya un poquito ronca porque hoy fue una semana de toda la semana de clase, en la mañana, entonces ya el sábado como que en mi garganta empieza a resentir. Bueno, ya les estoy compartiendo. Este sitio, como verán, es nuestro sitio de Guidet. Está en el portafolio, el sitio de portafolios que tienen, el que tiene toda la información sobre el procedimiento para el diseño de portafolios. Ahí está esta dirección al final donde hay recursos digitales, y se los recomiendo. Aquí tenemos muchas producciones, desde artículos, libros, ponencias y demás, hasta recursos educativos. Y en la última parte está el apartado de portafolios y entornos de aprendizaje, que es este. Recuerden, los portafolios, las características del portafolio la definen el propósito, para qué fueron diseñados. Y aquí tenemos tres ejemplos. Les voy a mostrar uno. No es un portafolio como estrategia de evaluación, eso es cierto, pero como de desarrollo profesional, aquí dice, sobre mis intereses, desarrollo profesional y contribuciones al campo de la educación. Le doy clic acá, y este es un portafolio sobre trayectoria profesional, precisamente. Dice, para ser una mejor profesionista, considero que hay que ser también mejor persona, etcétera, etcétera. Hay una presentación. Yo lo trabajaba y le decía a las estudiantes que en su caso hay una propuesta de estructura que está muy bien definida. Hay una estructura donde en las experiencias y en la metodología que estamos desarrollando en el portafolios, cubre perfectamente la estructura que a ustedes les solicitan como estrategia de evaluación, donde precisamente viene una presentación o una introducción, que es esta primera parte del portafolio. ¿Quién soy? Recuerden esta parte de la identidad. ¿Quién soy? Y ¿cuál es mi historia? Fíjense, seguramente es aquí una especie de historia de vida. Perdón, es que cambio de pantalla y no. Aquí decía, ¿quién soy? Mi historia, mi vida,
mi relato personal digital. Estamos en esa primera entrada de identidad. Y por eso, ¿quién soy? Mi filosofía educativa. ¿Por qué el interés por la educación? Y aquí desarrolla cuál ha sido su trayectoria y cuál es el referente teórico que tiene para que se conformó, que ha conformado para como docente en su trayectoria, porque decían al inicio en sus contribuciones en la educación, experiencias significativas. Lo voy a hacer como muy rápido, perdón. Si quieren, ustedes pueden ver algunos portafolios en el sitio que les decía. Mi trayectoria, cuál ha sido mi camino, mi trabajo docente. Cada uno de estas nos lleva a por ejemplo, mi trabajo docente. Y algunos ejemplos, dice, de trabajos de estudiantes. Evidentemente es una maestra de historia. Digo evidentemente porque si revisan con cuidado, está todo relacionado con la historia. Investigación, docencia, investigación. Y en general, material para en línea, intercambios, etc. Este es uno de los portafolios. Hay otro que a mí me parece también significativo. También es de trayectoria. No creo que este es de docente. Dice, a lo largo del tiempo del proceso formativo, destacando la formación, investigación y el trabajo docente. Y aquí lo que me gusta resaltar, bueno, lo mismo, una bienvenida del portafolio. Este es un video donde da la bienvenida al portafolio, invita a que lo visitemos. Hechos trascendentes, aquí como una historia de vida. Razones y motivos. Esta es la que les quería comentar, perdón. Dice, elegir es además de un verbo ineludible, una acción a la cual nos enfrentamos cotidianamente. En palabras de Sabater, diremos que se puede elegir cómo y cuándo actuar, pero no se puede no actuar. Elegir es el destino humano. Está dando cuenta, este apartado es de razones y motivos que implican, en palabras de Schulman, un acto teórico. Dice, por ejemplo, en palabras de Sabater, y pone una liga donde nos lleva a un libro de Sabater, que suponemos, pues es uno de los referentes que han marcado como ese referente teórico en educación. Luego dice otro texto, Ortega y Gasset, y también nos manda a un sitio, a una liga donde está Ortega y Gasset. Y así todas las entradas, mis cursos y asignaturas, y tiene ahí un sitio de didáctica, tecnología y currículum, creo que igual es un diseño de ella propia, fondos de identidad de conocimiento, seguramente es algún artículo. Respecto a la educación, lo mismo, sus procesos formativos con un texto y con algunas evidencias, que aquí nos manda unas evidencias. La voz de las cosas, que también tiene que ver, y la voz de las cosas, si no mal recuerdo, es como esa entrada libre, como creo que relacionado con la música, lo tendría que revisar bien, pero está relacionado con la música porque es algo que a ella le gusta y disfruta mucho, y etcétera, etcétera. Notas y comentarios, y aquí pone sí lo ven. Aquí pone un cuadro donde cualquiera le puede escribir, incluso ella hace algunas preguntas, como en el sitio que yo también les había mostrado, y donde nos pueden ir comentando. De manera muy rápida, pero pueden ver como desde el diseño, las entradas o los apartados, las evidencias, cómo se van incorporando
evidencias, no es un portafolio como estrategia de evaluación, hay que decirlo, más bien es un portafolio, fíjense, es un portafolio autorreflexivo. Recuerden en los modelos que decíamos que es un portafolio más como de proceso reflexivo, es un portafolio de proceso reflexivo en su trayectoria o en su formación como docente. En general no hay una temporalidad de una asignatura, de un nivel, en general de su trayectoria, con evidencias en cada uno de los apartados. Entonces, con características distintas, por supuesto, cada uno de los apartados, en su caso, tendrá un título muy asociado a la competencia, con ese desarrollo. Si se dan cuenta, fueron muy pocas páginas que encontramos donde no hubiera texto. Ese texto es la respuesta, la reflexión que está haciendo, y que evidentemente estos portafolios que les mostré, todos, bueno, los dos que les mostré, pero los tres que están ahí, tienen ese cuadro de planeación. Eso se los aseguro, eso no hay duda. No hay duda, tienen ese cuadro de planeación, aún cuando era algo más personal, autorreflexivo, tiene ese proceso de planeación. Y no lo vi ahora, pero es probable que algunos portafolios incluso incorporen a su portafolio ese proceso de planeación. En su caso creo que no es necesario y tal vez no conveniente, no sé, también ustedes lo deciden, pero la planeación en el diseño es todo lo que da cuenta para ese proceso de evaluación. Entonces, son unos ejemplos. En la herramienta tecnológica que estamos utilizando en estos que les mostré es la misma que les di a las estudiantes. Ellas ya se registraron en el sitio. El sitio se llama Wix. Es probable que algunos de ustedes lo conozcan, incluso lo hayan utilizado. Es un sitio muy amigable, tiene plantillas ya prediseñadas para poder evaluar el portafolio, pero prácticamente nosotros diseñamos todo. Les voy a mostrar la herramienta. Bueno, si acá no tuvieran ninguna duda, les muestro rápidamente la herramienta. Si ustedes buscan en Wix y si quieren hacerlo, incluso me pueden ir acompañando para que vayan siguiendo. A lo mejor me voy un poquito rápido, si me voy rápido me dicen para que lo haga más despacio. Por si alguien quiere seguirnos, lo pueden hacer, van a ver que es muy sencillo y voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible por si alguien me sigue. Voy a abrir, voy a volver a compartir pantalla. Doctora, perdón, estos ejemplos no están en el sitio, ¿verdad? Sí, en el sitio que yo les subí de portafolios, ajá, la última pestaña donde dice materiales o materiales adicionales o recursos adicionales. Es que, bueno, yo revisé el sitio y no está, doctora. Hay una pestaña de materiales complementarios, Sí. pero no está. Ahí habla de unas plataformas y de sitios, de algunos sitios. Aquí está. ¿En dónde? A ver. Ajá, aquí está el sitio que ustedes tienen en materiales complementarios. Es que no tiene título, pero aquí está. Ok. Dice sitios y páginas educativos y el primero que puse ahí evidentemente es nuestro sitio. Miren, es que la portada incluso ya cambió, por eso, yo creo que por eso no lo ubicaron acá, porque ya no es esta nuestra portada. Pero si le dan clic aquí, ya, doctora. Les abre inmediatamente esta. Guide, sí, muchas gracias. Y ahí en recursos educativos. Y aquí en recursos educativos, miren, le doy clic y está acá. Y ahí no solo van a encontrar portafolios, van a encontrar muchos otros recursos. De hecho, por eso lo puse ahí para que lo vieran, pero creo que faltó ponerle ahí un letrero bien grandote, ¿verdad? Que dijera Guide. No, está bien, doctora, gracias. Bueno, ya que estoy compartiendo, de una vez me cambio de pestaña y me voy en su navegador, solo le dan Wix, así como dice, W-I-X, Wix,
y Enter. Y se van a donde aparezca la dirección HTTPS, ES es de español porque también está en inglés. Si le dan probablemente en cualquier otro puede abrirles en inglés, de preferencia es.wix.com, les abre la página. A mí me va a abrir mi sitio porque ya tengo ahí sitios, pero a ustedes les va a pedir que se registren. Solo tienen que registrar su correo electrónico. Si lo van haciendo, insisto, me iré un poquito despacio, me iré más despacio. Bueno, si le ponen Wix, les va a pedir, solo se registran, lo único que tienen que hacer es registrarse con un correo electrónico. Hay varias posibilidades en Wix, como todos los sitios. Este es completamente libre. Ustedes pueden hacer el diseño que yo les envié del portafolio. Está hecho en una cuenta gratuita. No pago nada. Es de acceso libre. Solo entro a mi cuenta de Wix con mi correo, y ahí tengo, no tengo uno, tengo varios sitios. Como podrán ver, tengo varios sitios. Y no tiene problema. Evidentemente tiene algunos otros beneficios, insisto, ya saben que las plataformas, en una versión premium, donde entonces ya tenemos que pagar, también es económico, creo que no es tan caro. Yo, la verdad, no pago, y todos mis sitios que tengo acá son de acceso abierto, no pago nada, pero la herramienta es muy, muy amigable y relativamente sencilla. Bueno, cuando ustedes estén registrados y puedan entrar, le dan crear un nuevo sitio. Yo le voy a dar aquí en esta pestaña porque ya estoy registrada y tengo varios sitios, pero le dan crear un nuevo sitio y les va a aparecer estas opciones. ¿Alguien me está siguiendo? Para ver si me voy despacio o me puedo ir un poquito más rápido. Sí, doctora, ¿podría hacerlo un poquito más despacio? Muchas gracias. Aparte de la maestra, ¿alguien más también me Yo sigue? también, y la maestra Auro. Ah, bueno, entonces... levantamos la mano. Sí, yo también, doctora. Ah, ok. Perdón, como no las veo. Solo escucho cuando alguien levanta la mano, pero bueno, me voy de... Si comparto, por ejemplo, yo la mía, que voy de cero igual que las compañeras, porque creo que no te abre tan directo esto, sino te dice, ¿quieres utilizar una plantilla o le das ciertas preguntas? Bueno, mejor, si quieres, tú compartes, Susi, y ya te voy diciendo ahí dónde le vamos picando. ¿Mejor? Sí. ¿Prefieren? Ok, yo dejo de compartir y mejor nos vamos a la tuya, para que además así seguimos tu ritmo. Ay, voy, espérenme. Esto es lo que a mí me salió después de dar. Ajá. Es que ya hay algunas que te propone. Plantillas. Ajá. ¿O en blanco? No, ¿sabes qué? Mejor regrésate a... bueno, no importa, ahí está bien. Abajo dice categorías y viene negocios, tienda, restaurante. Hay una, miren, ustedes pueden ver todas las opciones que tiene para negocios, para tienda. Recuerden, y aquí otro paréntesis antes de que le dé clic Susi, que los portafolios, incluso el concepto se asocia mucho a los arquitectos, a los fotógrafos, como el repositorio de proyectos artísticos que se toman. Por eso la página incluye un apartado de portafolios. Acá. Ahí está, portafolios, y se ve. Pueden elegir cualquiera, ¿eh? Ustedes pueden navegar en todas las propuestas y el que quieran, pero este de portafolios ya trae un poco ahí como diferentes apartados, ya trae como más asociado a lo que estamos haciendo, pero es indistinto, ¿eh? Ustedes pueden hacerlo. Sí, en portafolios, Susi, porfa. ¿Te registraste, Susi?
Sí, le di registrar. Sí, porque pide el registro, ¿verdad? Ajá, antes de esto metí mi correo 2 veces y la contraseña 2 veces que te pide teclearla. Y ya cuando le di clic en el registro, antes de esto me apareció una pantalla que decía que si Wix, digamos, me hacía como una propuesta de diseño, pero que tenía yo que contestar preguntas. Y del otro lado me decía, ¿o quieres elegir alguna de nuestras plantillas? Y le di lo de las plantillas y me salió esta. Sí, así es. Si no, si Wix tiene la posibilidad, si le dicen, sí, yo quiero que tú me ayudes, te dicen, ¿qué tipo de proyecto? ¿Para qué es? ¿Cómo lo necesitas? ¿A quién va dirigido? Y el programa te va llevando, te va diseñando la propuesta. No es nuestro caso. Nosotros prácticamente diseñamos todo. Bueno, si bajas, Susi, porfa, ahí van a encontrar una serie de plantillas o de opciones para poder diseñarlo. Incluso hay una plantilla que no me gustó mucho, es la que ahora utilicé con las estudiantes, pero no me gusta mucho, es un poquito más compleja. Ahí tienen una variedad de propuestas que se pueden utilizar para diseñar. Evidentemente vamos a cambiar todo, ¿verdad? Pero ustedes pueden elegir cualquiera. Para diseñador gráfico, un portafolio ilustrador donde lo que predominan son fotografías, un currículum creativo, un currículum vitae. Por ahí hay uno académico, pero no me gustó. A lo mejor si quieren le damos como de investigador, ese, a ver cómo está. No conozco todas las plantillas. No, ahí lo podemos ver. Pero mejor regrésate y creo que te abrió otra pantalla. Ajá, editar este sitio. Va a tardar un poquito porque tiene una serie de herramientas que obviamente las podemos utilizar y a veces cuando ya abrimos, como que tarda un poquito en cargar las herramientas, pero no es tanto. Y ahí está el mismo para editar. Si te vas a menús y páginas, Susi, porfa, le das clic. Miren, y ahí están las páginas del lado derecho, dice Home. Si les das en los 3 puntitos, Susi, y ahí tiene todo lo que podemos hacer. Se lo va a hacer muy rápido. Dice renombrar. Ahí abajo dice renombrar. Y le tecleas como bienvenida o presentación, como quieras. Y hecho. ¿Ok? Esto lo puede, bueno, la que sigue donde dice About, en las 3 otra vez y darle, por ejemplo, renombrar, identidad profesional. Y ya, y en la crucecita que tiene arriba, en donde esa tabla, le cierras. Y en la parte superior derecha dice vista previa. Y entonces, bueno, quería que regresáramos al principio, al inicio. Vete otra vez a las páginas, porfa. Páginas y, donde dice bienvenida, ahí le das. No, nada más marcarlo. Y le cierras. Y ahora sí, vista previa. Y aquí, como veíamos en los ejemplos, la bienvenida, de qué se trata, una introducción. Empezamos a navegar en el sitio y arriba dice identidad profesional. Nos cambia de pantalla. Dale clic. Nos cambia de pantalla y ahora sí, regresamos al editor, donde dice volver al editor. Y te pones en el texto, porfa. Y dice editar texto. Y ya, ahí escribimos, copiamos, ahí va toda nuestra parte reflexiva, el argumento, el título, la presentación, etcétera, etcétera, etcétera.
Ajá, exacto. Ahora le cierras, o bueno, ahí lo podemos, ahí les aparece de manera automática todo para diseñar el texto. Si es un encabezado, el tipo de letra, el tamaño, el color, subrayado, todas las herramientas para que puedan ir. Incluso le pueden agregar, como van a ver ahí, una cadenita donde pueden agregar un enlace. Pero ahora no es el caso, ahorita vamos a regresar para agregar un enlace. Y ya, le cierras. Y aquí ahí donde dice, donde está la foto, si te pones en la foto, Susi, cambiar imagen, ahí le van a poner una foto de ustedes, por ejemplo. Dice cambiar imagen, y como no tiene nada el sitio, evidentemente lo estamos construyendo, donde dice más, subir media. Cargar desde la computadora, a ver si tienes ahí una foto o algo, una imagen, Susi, en tu computadora. Ajá. Y le dices, elige una imagen que está en la parte inferior y ya te cambió en la imagen. Si te pones en la imagen, como vas a ver, te aparece para hacerla chiquita, en las esquinas te aparece unas, ajá, y ahí solamente la, ¿sí? No te deja, sí, ¿verdad? Sí te la está cambiando. Si quieres hacerla más chiquita para que la podamos mover. Y ya exacto, solo se ponen ahí y la ponen arriba, la ponen abajo o la ponen en donde quieran ustedes ponerla. Y bueno, aquí ya dije que quién soy, estoy en la parte de mi identidad profesional, ya puse una foto, ya hice ahí y ahí voy a agregar, en ese cuadro, ya está, pero mejor vamos a agregar uno de cero, no le hagamos mucho caso a para que vean cómo. En la flechita donde dice más, tiene todas las herramientas que ustedes pueden agregar, botones, fotografías, cajas, cuadros de texto, videos y música. Ahí tiene videos y música, o bien desde su computadora, o desde YouTube, desde Vimeo, de donde quieran, iconos de redes sociales, formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a agregar, fíjense, vamos a agregar un botón arriba, Susi, cualquiera, el que tú quieras. Ajá, ahí vienen los temas, qué botón es un temático, uno, el que ustedes elijan. Ajá, a lo mejor ese cafecito negro, el que quieras. Y cuando les agrega el botón, dice cambiar icono o texto. Ajá, ahí le das clic y aparece la palabra botón. Cámbiale y ponle currículum vitae, por ejemplo. Esto quiero decirles que las estudiantes me preguntaron mucho. Donde dice agregar enlace, porque así pueden así suben documentos. Hay otra forma. Y dice documento. Ajá. Elegir un archivo, no, en documento elegir un archivo. Conste que creo que Susi se va más rápido que yo, ¿eh? Ya vieron que ya domina Wix. Pero no la había ocupado. Bueno. No, pero ya ves cómo es fácil. Lo mismo, subir media, lo mismo hacemos, el mismo procedimiento para imágenes, desde la computadora. Creo que no se activó, creo que no le diste bien en cargar desde la computadora. ¿O sí? Sí, creo que sí. Ah, ok. Sí, sería... Ah, es que fíjate que cuando compartes, qué bueno, eso está bien, no nos deja ver tu cuadro de... Ah. Eso está excelente. Sí, está excelente. Por eso dije, no lo abrió, porque yo no estoy viendo el cuadro de tu computadora, pero efectivamente no lo vemos hasta que lo cargas, hasta que lo subes. Bueno, no sé, estoy agarrando cualquier archivo. Sí. Y le digo agregar, ¿no? Y le das a agregar.
Y ya, mire, ahí no lo podemos ver. Ajá, le cierras. Y ahí no podemos ver nada. Pero si te vas a vista previa, así va quedando. Y ahora sí pasa el mouse sobre currículum y dale clic. Y ya te abrió la tarjeta informativa. Y ya ahí la puedes descargar, la puedes guardar o puedes hacerlo. Ajá, ok. Te regresas. Puedo mover, a lo mejor va junto a la foto. Ajá, exacto, pero para que puedas editar necesitas regresar al formato de edición. Ajá. Y ya ahí lo puedes mover, dale otra vez clic al exacto. Y, por ejemplo, ahí donde lo tienes, haz de los puntitos, hazlo más grande. Lo podemos hacer más grande, más chiquito, cambiar el color. Le podemos incluso poner animación si queremos que entre barrido o entre... podemos hacer ahí incorporar todas las herramientas que queramos. Hay otra forma, aparte, quiero agregar un documento. Está bien que diga currículum, pero como es una evidencia que es muy representativa, yo sí quiero que se vea en la página, tengo un documento que es mi evidencia. Te vas otra vez a agregar. ¿Ahí dónde era? Aquí en las de la izquierda. Donde dice agregar es el más. Donde dice más es todo agregar, siempre agregar. Y en los botones, dice hacia abajo, más hacia abajo, no me acuerdo, creo que de Míconos, pero si bajas todos, más. Ahí ya te pasaste. Ahí están los iconos de texto. Si quieres ponle otra vez un PDF, puede ser un Excel, Word, PDF, el que quieras. Y cuando le das PDF es que te manda a que subas un documento en PDF. Elijo, por ejemplo, el mismo. Puedes elegir el mismo. Le digo agregar a la página. Y ya te aparece un PDF. Y tú ya le quieres dar, no es un currículum, es un reporte de evaluación. Otra vez te vas a agregar texto, donde dice agregar, y ahora le pones texto. Y elige el tipo de texto, si es un párrafo, un título. O si te vas incluso, si pones el mouse en la extrema derecha, tú puedes recorrer todo, sin que le pongas mira. Ahí tú puedes recorrer todas las opciones que tiene. Por ejemplo, ese. Y ponle reporte de evaluación, donde dice editar texto. Editar texto y le pones reporte de evaluación. Y lo mismo, lo haces chiquito, le cambias el tipo de letra, No lo hizo chiquito, pero a ver. Porque a lo mejor, sí. Como que no estaba bien seleccionado. Sí. Y ya lo mueves y lo pones como abajo, arriba, donde quieras. Y ya otra vez, vista previa. Yo así trabajo, Hay mucha gente que primero hace todo el diseño y ya después ve cómo va quedando y hace ajustes. Yo prefiero ir haciendo al mismo tiempo. Y así estamos en identidad profesional. Nuestro siguiente apartado, nuestra siguiente pestaña, por ejemplo, regrésate al editor Susi. Y nos vamos donde dice, fíjate, tiene ahí publicaciones. Le podemos poner el título de nuestra primera entrada que decía que lo tenemos como, dice, detección y planeación para la inclusión educativa. Incluso podemos ponerle detección y planeación educativa y ya. Por ejemplo, insisto, ustedes van poniendo los títulos, hecho. Le cierras el cuadrito, ya te llevó a esa página. Ahí podemos volver a editar las evidencias,
la parte reflexiva, etcétera, etcétera. Y así con todas las entradas del portafolio. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejercicio. En el fondo, en la segunda, la fila que tienes ahí de opciones a la izquierda, la primera dice, donde agregábamos texto, imágenes. La primera es menú y páginas. Si le das clic. Sí. Y ahí tienen todas las páginas, ahí se pueden mover. Por ejemplo, la de identidad quieren que vaya. No es el caso, ¿verdad? Así la arrastras, exacto. Y ahí puedes moverla. ¿A dónde quieres ponerla? Si va al inicio, si va al final, si va a intermedio. Puedes agregar otra, agregas una página y le pones el título nuevo porque no hay suficientes páginas. Y dices que esa va después de detección y planeación. La pones ahí y lo vas a organizar. Así, esto es para editar. Perdón, para administrar las páginas. El botón que sigue hacia abajo, si te sales de Susi, porfa. Ajá, y te vas al otro, es el fondo. Yo quiero que el fondo de mi página tenga otro color o tenga una imagen. Y le puedo cambiar. Si quieres, le cambiamos color, Susi, para agilizar un poquito. Y le ponemos grisecito, morado, el que quieras. Verde, vine. Ándale. Y ya me quedó, y ya quedó ahí dice, aplicar a todas las páginas o solo a esta. Aplicar. Ya que ustedes deciden si quieren a esa o si quieren aplicar a todas. Ese color, a lo mejor cada página va de diferente color, o tienen un color uniforme, etc. Y ya le cierras. En el siguiente, ya lo vimos, están todas las herramientas para agregar texto, botones, videos, imágenes, todo lo que quieran agregar. La que sigue son aplicaciones. La que sigue, no, son temas, no, la de abajo, la de los cuadritos chiquitos, son aplicaciones. Esa nos sirve para poner los cuadros de diálogo, donde les poníamos comentarios, para poner correos, para agregar chats, para agregar, son aplicaciones que tiene Wix y que nos sirven mucho para interactuar con quien está visitando el sitio. Bueno, pues fue muy rápida, ¿verdad? Muy rápida el recorrido que hicimos con el sitio, pero como verán, no es muy complejo. Sí requiere ahí como entrar y buscarle y cómo cambio y cómo le pongo, pero es una de las herramientas, nosotros por eso lo utilizamos mucho, porque es una de las herramientas con mayor posibilidades de editar, de edición. Es muy, muy intuitiva y amigable la herramienta. Yo ya les sugería a las estudiantes, ellas también ya están haciendo su estructura, ellas sí lo hicieron, ellas lo fueron haciendo y ya lo tienen de esta forma. La próxima sesión, como hoy ya no lo hicimos, la próxima sesión veremos el tema de la evaluación, y algunas rúbricas que nos sirven para evaluar el diseño de portafolios, que ya tenemos algunas propuestas, que tenemos ahí algunas experiencias con las evaluaciones, y bueno, ya profundizaremos, y yo espero que ya tengamos alguna propuesta, una estructura por lo menos general del portafolio de evidencias. Si bien no es tan desarrollada toda la planeación, que no deberíamos de haber pasado al diseño sin tener toda la planeación, pero ya tenemos ahí algunas entradas muy específicas que nos ayudan a la estructura del portafolio. Es decir, en otras palabras, si ustedes construyen su portafolio con esas entradas, que yo ya les puse 3, yo sugiero, y una que trabajamos la sesión pasada, ya pueden tener su sitio en Wix con 4 entradas, aunque no estén desarrolladas, para la siguiente sesión. Y les sugiero que lo hagan porque es nuestra última sesión y entonces cualquier duda que tengan respecto a la planeación y al diseño, pues va a ser como nuestro último encuentro para poder resolver cualquier situación
que tengan del diseño del portafolio. Entonces, incluso, maestra Aurora, yo le sugiero que con lo que avanzó en su cuadro, ya lo haga en el sitio. Eso nos va a ayudar mucho a la estructura y a ya definir, ya tiene ahí algunas preguntas de reflexión, ya le avanzó en algunas competencias, especificar, ya hágalo en su portafolio y la próxima semana, por cualquier duda que tenga, la podemos comentar. Sí, doctora, gracias. Al contrario, pues no sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario. Nos pasamos un poquito de la hora, pero también empezamos un poquito después. Si no tienen dudas, pues creo que estaríamos cerrando. Creo que nada más, no sé si puedes poner audio o no. Porque si no, pues sería todo, doctora Ade, y pues nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días a través de la pantalla. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. 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 Muchas gracias, doctora.